este segundo día de la semana continuamos con nuestra querida tira diaria de automovilismo, en un fin de semana de motociclismo a nivel mundial que estuvo en Hungría, ¿no? En un estreno de un circuito. ¿Y en dónde? En la categoría reina del motociclismo a nivel mundial. Ese ser diferente e imbatible de Marc Márquez logra la victoria. 175 puntos de diferencia en el campeonato con respecto a su hermano. 3 marcas diferentes ahí en los 3 primeros lugares del podio, ¿no? Ducati con Márquez, Pedro Acosta con KTM, Marco Bezzecchi con la Aprilia, eso está bueno, y un buen desempeño de Jorge Martín con la Aprilia, ¿no? El actual monarca de la categoría reina del motociclismo a nivel mundial. Y gran momento en Moto 2 y en Moto 3 de pilotos latinoamericanos. Querido Dani, como siempre el gusto del reencuentro, bienvenido, buen martes, ¿cómo te va? Muy bien, Flavio, especial, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Pues, no, todo bien. Pará, está hermoso para andar en moto hoy, ¿eh? Qué lindo que está, ¿eh? Puch, está muy bonito, muy lindo, la verdad que sí, ya lo que hablábamos, ¿no? La temperatura ya nos está ayudando a disfrutar más, porque cuando hace mucho frío a veces es duro, la moto es dura, porque bueno, no hay, y más hoy que estamos acostumbrados a que cualquier automóvil tiene todo un sistema de climatización interna, ¿no? Que no se siente ni el frío, ni el ruido, ni nada, ¿no? Y uno se sube a la moto y es todo lo contrario, ¿no? Es el desempeño de la persona con el medio, ¿no? Con el frío, con los vientos, con todo. Así que bueno, por eso digo que estamos en un momento mucho más lindo, mucho más agradable, y por supuesto van a venir en el próximo mes la mejor época del año, ¿no? Porque también el calor es duro para el motociclista. Claro. Así que bueno, lindo momento. Mirá, te contaba fuera de micrófonos que este fin de semana estuvo por la ciudad de Tacuarembó, a quien ya aprovecho para mandarle un abrazo enorme a mi querido amigo, a parte de mi familia naturalmente, que es el señor Sergio Méndez, el gran corredor de autos sport, ¿no? De la Pilmilla, infaltable, ¿no? Infaltable. Estuvimos hablando, Cacho Méndez, estuvimos dialogando con él. Sí, claro. Me acabo de enterar que me contó allá, me dio la noticia que su automóvil, uno de sus automóviles, el Orfeo Negro, que es un DKW, que además ese auto tiene una historia porque ganó el Gran Premio de la República Argentina. No me preguntes de qué año, porque no es mi especialidad. Un día llamaremos a Cacho para preguntarle, pero bueno, el auto, por su historia, todo, hoy está ya en el Automóvil Club, en el Museo del Automóvil Club, como parte, un exponente más de todas las maravillas que ahí. Así que mirá qué linda historia, ¿no? Ya que yo tuve la suerte de participar junto a Sergio en las 1000 millas del año 1992, mirá qué bárbaro, ¿no? Así que bueno, sus días terminaron, salió por supuesto porque está gastadito, porque tiene toda una historia muy importante en su vida, termina en el Automóvil Club del Uruguay. Así que bueno, esa es una parte de la historia, pero lo cierto es que yendo directamente al Mundial, creo que hubo 2 grandes héroes, Flavio, 2 grandes héroes, porque no vamos a decir quién ganó ni nada, ni hablar del ganador, porque estaba todo dentro de lo predecible. Lo que no estaba dentro de lo predecible fue el 4º lugar del campeón del mundo, de Jorge Martín, que se bajó eufórico de la moto con una alegría muy bien anduvo, muy conmovedora. Bien. Sí, claro, es espectacular. Acuérdense que vino desde muy atrás y fue pasando y llegando a una confianza y terminando mucho más cerca de lo que se podía haber imaginado cualquiera, incluso dentro del equipo, ¿no? Detrás, además de su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, que hizo una carrera estupenda, que fue puntero durante muchas vueltas, donde tuvo que tratar de impedir el sobrepaso de Marc Márquez, y lo hizo realmente con muchísima altura, pero que definitivamente, yo estoy convencido internamente, que Jorge tiene más talento que el propio Marco Bezzecchi, ¿no? O sea, que es un piloto que nos puede llegar a dar alguna sorpresa antes que termine la temporada, porque bueno, ya sabemos, es un campeón del mundo, es un hombre que ha demostrado realmente ser hasta un poco vehemente en su manejo, ¿no? Porque por las cosas que ocurrieron, por lo que hablamos, lo vimos hablando toda esta semana, ¿no? Después de venir de un accidente de tal magnitud, que esté otra vez jugándose la vida, haciendo la apuesta que hace en una marca que le está dando algo que él buscaba, ¿no? La confianza, el equipo, parece que el ambiente, el clima dentro del equipo, porque
siempre hablábamos eso, ¿no? Decíamos, cuando Martín regrese, después de todos estos conflictos, de eso que me voy, que vengo, que no quiero el contrato, ¿cómo terminaría todo eso, no? Y curiosamente, no solamente dicho por el periodismo especializado, sino por la interna del equipo, que hay un ambiente alucinante, que tienen muchas ganas de ir para adelante, ¿no? De lograr esto que están logrando, porque si uno mira, estamos acostumbrados a ver un montón de Ducatis adelante, y ahora estamos viendo a Marc Márquez como el único representante de la marca, después viene Pedro Acosta con la KTM, después termina Bezzecchi con la Aprilia, Jorge Martín con la Aprilia, Luca Marini quinto con Honda. Creo que había que titular con eso también. El avance, ayer en Radio Cero lo dije, o sea, cómo ha minimizado también ese gigante nipón como Honda con respecto a los otros, o sea, ahí... Sí, y con Marini, ¿no? Porque uno podía prever otra cosa, un Marini además que se da ese golpe monstruoso antes de empezar las 8 horas de Suzuka, en las pruebas de entrenamiento, y que pone en riesgo su vida, y decir, y otra vez regresar al Mundial, regresa y lo hace, la verdad, de forma alucinante, ¿no? Reitero, con este quinto, con el sexto que tuvo en el Gran Premio anterior, o sea, demostrando realmente que la moto va muy bien y Luca va muy bien también, ¿no? Venciendo por delante de un Morbidelli con una moto ganadora. Bueno, tenemos quedado séptimo Binder con la otra KTM, octavo Paul Espargaró. Paul, la verdad, me saco el sombrero, un piloto que no está, que fue como Wilcar, que es el probador de la moto, y bien, pero no está, hace muchos grandes premios que no está, y sin embargo hizo una muy buena actuación durante todo el fin de semana, ¿no? En los entrenamientos libres estaba entre los 3 más rápidos, y consigue finalmente terminar octavo. Noveno, tampoco es una sorpresa, y todos estamos pensando por qué, pero bueno, Banaya, ¿no? Con la otra Ducati oficial. Fíjate que en ese top 10 tenemos la moto de Márquez de adelante, la moto de Morbidelli en el sexto lugar, y noveno para Banaya. No hay más. Décimo lugar termina la Yamaha de Fabio Quartararo, que incluso tuvo que hacer una vuelta larga, una long lap para cumplir con la falta que tenía del día anterior, y de todas maneras llega décimo. Y seguimos para atrás, después viene Ogura con la otra Aprilia, y después viene Miguel Oliveira con la otra Yamaha, después viene Ring. Recién llegamos al 14, que viene Alex Márquez, que se cayó, es verdad, se levantó. INSA termina con el último puntito Gian Antonio, que también termina con una caída, y lo mismo que Aldeguer, que termina 16. Pero de cualquier manera fue una carrera disruptiva, ¿no? Con un cambio en todo lo que habíamos visto durante todo largo de este campeonato 2025, donde el dominio de Ducati era absoluto y donde las cosas se están viendo de otra manera. En un circuito distinto, sí, y en un circuito que no me gusta, Flavio, no me gusta nada, no me parece, no entendí por qué corren ese circuito, un circuito con esas chicanas tan peligrosas. Bueno, los que vimos la carrera y vimos caer a Bastianini, y cruzar delante de todos los pilotos, que no tengo idea cómo pasó. Iba mirando, vos viste que iba su mirada, estaba lo que venía, o sea, como todos, claro, estamos mirándolo. Totalmente. Se desplazaba y miraba quién me va a pegar. ¿Quién me va a pegar? ¿Quién es el que me pega? Porque no podía hacer nada, lo llevaba, claro, lo llevaba el destino para ahí, no tenía manera. Y la verdad, a veces, cuando vos ves un circuito, por ejemplo, como Mugello, el circuito de Valencia, no hay más lugar. Pero cuando uno mira la foto aérea del circuito y ve toda esa planicie gigante que hay, porque la verdad que es enorme, ¿por qué lo hicieron ahí? Fue un tema caprichoso, no entendí, capaz que diseñado para la Fórmula 1, sí. De hecho, la Leca, los pilotos podían andar por la Leca casi, no digo asfaltada, pero podían andar. ¿Por qué? Porque usan otro tipo de gravilla para que el Fórmula 1, cuando se salga hacia afuera, no se quede enterrado. Claro. Entonces lleva otros componentes mucho más sólidos para que el automóvil salga. Y eso no está bien, porque ¿vieron? Cuando Pedro Acosta se cae, pega el camarógrafo, la moto, claro, le pega a la cámara del camarógrafo. No, fue imponente. A ver, yo creo que va a tener que
la FIN y Dorna hacer una revisión muy clara de esto, porque yo creo que no es un circuito que está apto para esto, ¿no? Totalmente, por más que las modificaciones que se hicieron con un muy buen espíritu de parte de cada hora para solucionar los temas de la vía de escape, pero, o sea, a las pruebas me remito, ¿no? O sea, no hay forma de que este circuito sea un circuito que los pilotos no disfrutaron, ¿no? Digo, más allá de que siempre los más talentosos, los que hacen las cosas que tienen algo, ya sabemos que como Marc Márquez o como otros pilotos que lograron pruebas. Y yo te dije dos héroes, Flavio, te dije que para mí hubo dos veces este fin de semana. Uno fue Jorge Martín, por lo que ya les conté brevemente, y el otro fue David Alonso. No fue en MotoGP, pero sí fue en la categoría intermedia. Un David Alonso que me dejó encantado, un David Alonso que llegó a estar en el 12º lugar y paso a paso fue haciendo eso que hacía Márquez. Son los únicos dos pilotos que sabían qué hacer donde no se podía pasar, porque la mayoría, el impedimento más grave que tenía era dónde pasar. Las motos son muy parejas, estamos sin duda en la era donde las motos son las más parejas de la historia del motociclismo. Entonces, Moreira termina el brasilero a 174 milésimas. Qué momento también de los motociclistas latinoamericanos, sudamericanos. Total, y terminó 174 porque se enganchó con Manu González, que con la salida de la curva se engancharon, esos finales de carrera en orto para cardíacos, se enganchan y pierden las milésimas, si no quedaba más cerca todavía. Una cosa alucinante. La carrera de Moto2 se robó el fin de semana, ¿no? ¿Y la de Moto3, 18 milésimas entre Quiles y Valentín Perrone? Pero Flavio, reconocemos que lo de Moto3 es casi normal que pase eso, ¿no? Normal, y además un circuito que era para Moto3 espectacular, por lo que hablábamos, porque en la mayoría de los circuitos, cuando van a correr a circuitos donde van casi un 70, un 80% a fondo, no cortan, en este circuito había que girar, había que hacer cosas que no se hacen en los circuitos tradicionales. Entonces, este circuito para Moto3, brutal, ¿no? Máximo Quiles, la verdad, lo venimos hablando ya desde hace un tiempo, porque Máximo no arrancó el Mundial en la primera fecha, porque recuerden que no tenía la mayoría de edad, o sea, tuvo que esperar 3 Gran Premios para poder correr. Cuando la primera carrera corría se lastima, tampoco corre la segunda, pero cuando quedó en pista, Flavio, es una cosa también brutal, es el discípulo, ¿no? El piloto preferido de los Márquez, ¿no? Es quien les están por suerte calculo que por la edad de Máximo, cuando llega a MotoGP, espero que Márquez no esté, porque va a tener un lío, ¿no? Porque este chico realmente es un cohete, ¿no? La verdad es que es alucinante la velocidad, no solamente que tiene en pista, sino la velocidad mental para entender qué es lo que va a hacer, cómo se va hacia atrás, espera el momento, sale entre 6 y 7 pilotos en todas las carreras, viendo algo que los demás no ven, y llega adelante a la bandera cuadros. O sea, la verdad que lo de Máximo es para sacarse el sombrero, ¿no? Buenísimo lo de Valentín Perrone, que buenísimo, bueno, buenísimo. Había hecho el 1 el mejor tiempo en alguna carrera, hace poco también, había largado en posición de privilegio, no sé si fue el anterior. Sí, el anterior era pole, claro, sí, la verdad que tuvo un lío porque se enganchó con Daniel Muñoz, que es un tipo difícil, que ya está como con la amarilla, ¿no? Se enganchó en las últimas partes del circuito, casi llegando a meta, se engancha y lo sacó para afuera, y bueno, no terminó Valentín, pero Valentín fue toda la carrera en punta, ¿no? O sea, la carrera anterior era Austria, la de él. Pero bueno, esas acciones de carreras que ocurren y que bueno, no le permitieron estar adelante, pero es un piloto que promete y que lo vimos además luchar en este Gran Premio de una forma magistral, ¿no? 0.018 milésimas con respecto a Aquiles, ¿no? O sea, no quería perder, lo quería morder, ¿no? Literalmente. Entonces creo que es alucinante. Y además, sabemos que es una nacionalidad argentina y no nació en la Argentina, pero es emocionante igual, escuchar el himno argentino, pensar en esas cosas, en los pilotos latinoamericanos, no sé, es algo que realmente es fantástico. Y de hecho, en Moto2 que llegan los dos pilotos, ¿no? Que termina Alonso
con su bandera colombiana, y un Diogo Moreira que sí, ese sí, nació en San Pablo, ¿no? Es un chico que nació en Brasil, que fue gran contrincante de Maximiliano Gerardo en su participación en el campeonato brasileño, y que bueno, que tuvo ese empuje, esa suerte de que a veces uno puede tener, y que lo repetimos siempre, ¿no? De por qué un Maxi Gerardo con todo su talento no lo pudimos disfrutar de un mundial, ¿no? De que estuviese así, porque tenía todo como Diogo para llegar a ese estatus. Pero bueno, no era un piloto brasilero, no era un piloto colombiano, donde ahí Brasil vende más, Honda, perdón, vende más de 1 millón de motos al año. Imagínate, yo me acuerdo que Alex Barros le daban, creo que no me acuerdo si era algo así como $2 por cada moto vendida en Brasil, ¿no? Claro, sí. Pero ya está, claro, imagínate, ¿no? Claro. Entonces, por eso, bueno, a veces hablamos de que para dónde va Diogo Moreira, y va a ir para Honda, es un hecho. Claro. Va a ir para Honda porque va a necesitar justamente el apalancamiento de una empresa como Honda en Brasil, ¿no? Donde, bueno, si tiene un Diogo Moreira en un mercado donde vende 1 millón de motos por año, más de 1 millón de motos por año, evidentemente que es un muy buen negocio. Por eso digo que Diogo, más allá de todo su enorme talento, tiene todas las posibilidades de llegar a la categoría reina, como en su momento lo hizo un Alex Barros, un piloto que también tenía todo eso, ¿no? El talento, yo no sé si alguna vez lo conté, pero yo corrí las 200 millas en el circuito Interlagos, y en esa ocasión ganó Alex Barros, que era claro, alucinante verlo, ¿no? Era una cosa fantástica, con un equipo oficial, con todo lo que necesitas para ser un gran campeón, ¿no? Porque si no tenés todo lo demás, claro, por más talento que haya, no se puede. Pero bueno, así es la historia de un país, además, que ha progresado desde el punto de vista deportivo en los últimos años gracias a Alex Barros, ¿no? Alex Barros fue el que dijo, bueno, vamos a acomodar esto porque tenemos un país maravilloso con una población alucinante y una cantidad de motos brutales, y no tenemos pilotos en el mundial. Y por eso también, desde parte de las organizaciones, de Dorna, la bandera es un momento importante, ¿no? Porque la bandera, bueno, hay muchos brasileños que van a estar viendo eso, y muchos latinoamericanos que además nos sentimos atraídos por pilotos latinoamericanos, porque nos sentimos como más cerca de esos pilotos que se convierten en estrellas. Así que, bueno, Flavio, perdón, que capaz que me fui un poquito de tema, pero... Vos nunca te vas de tema, Dani. Vos nunca te vas pero bueno, la verdad que creo que fueron los 2 héroes del fin de semana, estos 2 pilotos, David Alonso y Jorge Martín. David Alonso, sabíamos que iba a llegar. Un poquito más, un poquito menos. Una de las cosas que escuché y leí por otro lado es que una de las cosas que le pasó a David es que, claro, pasar de una moto que pesa menos de 100 kilos a pasar una moto que pesa 120 kilos, 125 kilos, con más potencia, todo, le necesitó un trabajo físico muy importante, ¿no? Pero creo que ya está a punto, se acabó. De aquí en más, lamentablemente en el campeonato le quedó lejos. Hoy yo creo que está medio definido entre Manu González, y seguramente Diogo va a ser el protagonista, hasta 30 puntos del líder de Manu González, o sea que va a ser todavía, y quedan muchas carreras, no recuerdo, son 8 carreras más todavía que quedan, o sea, hay tiempo para defender el campeonato. No es la condición hoy de David, pero sí, estoy absolutamente convencido que ahora que David entendió cómo va a llevar la moto, lo vimos en esos sobrepasos que la verdad que me acaban alucinado, como lo que hacía. Creo que tiene ya todo para empezar a ganar carreras, y todo aquello que se prometió, no lo prometió él, uno mismo se lo prometió cuando vio que ganó más carreras que tuvo Valentino Rossi en la categoría menor de Moto 3, ¿no? O sea, no puede ser una casualidad eso. Evidentemente tenía un talento formidable que hoy se plasmó en este Gran Premio, y seguramente, tengo absoluta certeza, que los próximos Gran Premios de David Alonso va a ser sin duda uno de los categoristas más importantes de la categoría intermedia. Y bueno,
Flavio, me regreso a la MotoGP para ir cerrando un poco la columna de hoy y que bueno, Márquez está comentarles. intratable, está insuperable y está en Exacto. un nivel superlativo. Es brutal, Absolutamente, brutal, absolutamente, brutal. no hay forma Sí. de poder encontrar un método, un antídoto contra Marc Márquez, ¿no? Me pareció naturalmente buenísimo el trabajo de Pedro Acosta, más lo hablamos en las audiciones anteriores, de la posibilidad que tenía Pedro por su entrenamiento, ¿no? Un hombre que se entrenó desde muy jovencito, desde muy chiquito, con motos grandes, haciendo un tipo de trabajo, un trabajo de alguna manera que el gran inventor de ese tipo de trabajos fue el papá de Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, de esos entrenamientos de conos haciendo ochos con motos pesadas, ¿no? O sea, apoyando para un lado y para el otro la moto, incluso tocando el hombro en el piso a muy poca velocidad, pero le dan una enorme destreza a los pilotos para poder hacer este tipo de alguna manera levantar y acostar la moto rápidamente, y este era un circuito que tenía todo eso, porque esas chicanas lo necesitaban, ¿no? Los pilotos, viste, que acostaban y levantaban la moto a una velocidad brutal, que eran las cosas que mejor hace Márquez, ¿no? Que es justamente levantar la moto antes que nadie y poder acelerar. Si uno veía el trazado de Márquez a veces era distinto a los demás, lo que hacía era un giro prácticamente en el ápice de la curva muy intenso, donde enderezaba la moto y podía acelerarla de una manera brutal para que toda esa energía se apoyara en la rueda y despegara, ¿no? No tenía una velocidad por paso curva importante, sino que tenía la posibilidad de acelerar antes que nadie, y lo notábamos, porque una vez que vieron que cuando pasa a BSX inmediatamente le saca una distancia, y uno veía que lo hacía justamente en esos momentos, ¿no? Donde lograba, más allá de que naturalmente es un gran frenador y fue la forma que logra hacer los sobrepasos, pero después que queda libre, hace eso, que fue capaz de sacar una diferencia de más de 4 segundos para terminar con la bandera cuadros. Querido Dani, gracias como siempre. Nos deleitaste, nos gratificaste en este primer día laboral de la semana, segundo día de la semana. La próxima se viene la bonita Barcelona. Barcelona este fin de semana no, el otro, ¿no? El 7 de septiembre, ahí para la continuidad de este, campeonato del mundo del motociclismo a nivel mundial, que la categoría reina, ya va camino, ¿no? Hace tiempo, previo creo que lo fue del receso veraniego del continente europeo, a ese ser diferente de Márquez. Querido Dani, gracias. Mañana a la hora 20 estamos en Motores al Límite en la pantalla de BTV. ¿Vamos a tener el honor de compartir contigo? ¿Cómo no lo quiero confirmar en este momento, pero 90% digo que sí. 90% que nos deleitemos. 90%, ¿viste? Como los pronósticos meteorológicos, cuando dicen 90% es bastante probable. No, venís pero bien, a veces ahí está. se puede fallar, aparece la nube esa que no estaba en el 90%, bueno, pero bueno, vamos a estar. No, más que nada para ver los finales de Moto 2 y Moto 3 y el momento del motociclismo sudamericano también. Eso creo que no es un tema menor, me parece. Sí, yo creo que hay que hablar sobre eso, ¿no? Porque yo creo que eso además tiene como dos roles, ¿no? Uno, por supuesto, por eso que decíamos, ¿no? Por la cercanía que sentimos cuando tenemos pilotos sudamericanos. Y otro, para alentar a Sudamérica, ¿no? Hay que alentarla porque tenemos valores impresionantes y la verdad que si lográramos esas copas de talento que hay en Europa, de que ahora se están de alguna manera haciendo en la Argentina, se están haciendo en Brasil, reitero, gracias a Alex Barros, pero que todos tenemos la posibilidad, todos los latinoamericanos tenemos la posibilidad de alguna manera de unirse para que en esos campeonatos, ¿no? Porque a ver, recordaremos, Flavio, vos mejor que nadie, cuando acá llegó Carlos Lavado, cuando llegó Iván Palacese al autódromo, perfecto. Claro, perfecto. Con la moto que había sido de Eugenio Lazzarini, que había sido campeón del mundo. Campeonato latinoamericano de motociclismo en el Autódromo del Pinar, perfecto. Totalmente, ¿no? Y que esos pilotos, como Carlos Lavado, fue 2 veces campeón del mundo. Sí. ¿No? O sea, en el año 83 y en el 85 campeón del mundo de la categoría intermedia fue Carlos Lavado Jones. A ver, ¿y eso por qué? Porque había esa de alguna manera esa unión latinoamericana que provocaba que esos campeonatos hicieran que los pilotos cada vez consiguieran mejores niveles, y esos niveles se representaban en la televisión, en los medios, en lugares donde se conseguían esos recursos para poder lanzar a pilotos latinoamericanos al Campeonato del Mundo, como ocurrió
Y si uno mira la historia de Latinoamérica, tenemos 2 campeones del mundo. Uno fue Johnny Cecotto y el otro Carlos Lavado. Los 2 latinoamericanos. Los 2 venezolanos. ¿Por qué? Porque los medios en ese momento de Yamaha Benemoto permitían que esos pilotos llegaran. Pero, reitero, yo creo que hoy el mundo es mucho más chiquito, mucho más posible que cazadores de talento, como pueden cazar en Europa, hoy tienen la mirada puesta en otros lugares, porque a la fin Adorna, o en este caso ahora a esta nueva formación comercial que tiene el Campeonato del Mundo a Multimedia, a Liberty Media, perdón, le interesa sobre todo las banderas, Flavio. Las banderas son fundamentales. Por eso esos casos de David Alonso, que a pesar de que nació en España, pero como es de madre colombiana, le colocan la bandera para que haya eso que es el espíritu del campeonato mundial de motociclismo. Así que por eso digo que tenemos que hablar de esos pilotos, tenemos que promover esa realidad para que otras pequeñitas semillas, como una vez fue Maxi Gerardo, se logren sembrar, pero se les pueda regar para que crezcan y lleguen a ese mundial que tanto apasiona y que tanto nos gusta. Querido Dani, gracias. Ojalá que mañana con imágenes y todo, y apoyado con las imágenes, nos deleites y nos gratifiques a la hora 20 en Motores al Límite, querido Dani. Gracias. Y así sea. Te voy a pedir algo, Flavio, sí, que es un pedido especial para vos. Sí. Anda en moto. Seguro que vas a ser más feliz. Abrazo grande. Gracias, querido Dani. Gracias. Bueno, chau. Con Daniel Rosich hablamos más allá de la victoria. Varios temas fue hoy. La victoria de Marc Márquez, de ser diferente, camino a la corona, sí. 3 marcas diferentes en los 3 primeros lugares del podio. 4º Jorge Martín con la Aprilia, el actual monarca de la categoría, luego de su recuperación, de los accidentes, de todo lo que generó. Bueno, 4º lugar y avanzando. Luca Marini, 5º con la Honda. Y después, bueno, los pilotos sudamericanos, ¿no? David Alonso, Moreira, Valentín Perrone, con Máximo Quiles, ahí una definición, 18 milésimas la diferencia. Bueno, todo eso nos deleitó y nos gratificó nuestro querido Daniel Rosich. Hacemos una pausa pero muy breve. Recordá que Multifiltros, vendemos filtros, asesoramos en materia de filtros, somos distribuidores además de lubricantes Motul. Multifiltros está en Cerro Largo 1310, plena zona repuestera, Cerro Largo y Yaguarón, Cerro Largo 1310. Multifiltros, vendemos filtros, asesoramos en materia de filtros y además somos distribuidores oficiales de lubricantes Motul. Multifiltros, Cerro Largo 1310, esquina Yaguarón. Pausa breve y continuamos como todos los días en este arranque de la semana para nosotros con nuestra querida Tiradiaria Automovilismo.